Esta mañana pues arrancábamos con noticias muy duras en función de las estadísticas al corte de noviembre de la Cruz Roja de Tijuana. Y le comentaba que de enero a noviembre en nuestra ciudad este organismo atendió, solamente este organismo, no quiere decir que sea la cifra total ni final, solamente este organismo atendió a 101 menores de edad víctimas de ataques armados. En 11 de los casos, cuando llegaron los paramédicos, ya encontraron a estos menores sin vida. De esos 101 casos, 62 eran menores de entre 14 y 17, los 39 restantes niñas, niños o bebés desde 1 año de edad. Entonces, la verdad es que son temas complicados y es por eso que también es importante hablar con expertos, hablar con personas que se dedican a analizar estos temas y pues desde la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, es por donde podemos obtener una perspectiva real, profesional, seria de este tipo de situaciones. Y esta mañana le agradecemos enormemente a la directora ejecutiva de esta red, de REDIM, Tania Ramírez, que nos tome la llamada. Tania, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Un saludo a ti y a toda la audiencia en Tijuana. Es un tema difícil, es doloroso, Tania, hablar de estos temas, pero como en muchos otros, pues es parte de lo que hay que hacer desde el periodismo y también desde el activismo, el analizar estas cifras y entender la fotografía real de nuestro México en estos temas. Si abrimos la fotografía, ¿por dónde arrancar, Tania? ¿Qué está pasando en México con estos temas de violencia contra menores de edad, de homicidios de menores de edad? Sí, la verdad es que abrir el tema y conocerlo es probablemente el primer paso que podemos dar para empezar a solucionarlo. Quizá antes de haber llegado a estas cifras, si como país nos hubiéramos alertado suficientemente sobre los datos, las dinámicas, no estaríamos llegando a las cifras que estamos, pero siempre es buen momento de revertirlo, es decir, siempre es urgente revertirlo. Lo primero que desde Redim hemos ubicado es que en el adultocentrismo que caracteriza la cultura mexicana nos ha hecho pensar erróneamente que la violencia y la violencia armada también, que en nuestro país vive en una crisis, sucediera solamente en el mundo adulto, ¿no? Como si esas noticias que vemos, esos encabezados de periódicos, sucedieran solo en un mundo adulto, sin considerar que están sucediendo en los territorios, en los municipios, en cada una de las colonias y a veces dentro de los hogares también. Entonces, dejar de pensar que la violencia es algo que sucede en el mundo adulto es un primer paso. Y nosotros recientemente hicimos uno de tantos estudios en Redim. Ustedes saben que intentamos hacer siempre análisis de datos duros, generar investigación para arrojar más luz sobre la dinámica de estas problemáticas, y presentamos la semana pasada un estudio sobre violencia y reclutamiento en México. A la luz del reclutamiento forzado, hacíamos una radiografía un poco, más bien una fotografía general sobre cómo esta crisis de violencia generalizada y de violaciones a derechos humanos que vive en nuestro país está impactando la vida de niñas y niños. Por ampliar un poco el dato que dabas, David, nosotros rastreamos que del 1 de enero al 31 de agosto de este año hubo 700 homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes. También del 1 de enero al 15 de octubre, 3.726 niños, niñas y adolescentes fueron registradas como desaparecidas. Es un número también muy grave. casi 65% de estas eran mujeres, y a la fecha del corte 1.340 seguían desaparecidas. Entonces, hay un constante inobservado, que es que las personas menores de edad están participando activamente de la vida social, de las dinámicas comunitarias, y la violencia adultocéntrica, desde donde se cree que los niños y las niñas son propiedad de alguien, que son menores en derechos, menores en capacidad de exigencia, se mezcla con esta violencia que está viviendo nuestro país, y nos está arrojando estas cifras que no solo son las cifras, sino las historias terribles, ¿no? Claro. Que están lastimando el presente de nuestro país, no solo el futuro. Es un tema que además nos permite crear conciencia, creo, Tania,
respecto a la violencia contra los menores en todas sus aristas, porque pocas veces creo que le dedicamos el tiempo que debería, no solamente el tema de los homicidios de menores, sino lo que bien nos acaba de mencionar, el asunto de la desaparición forzada de menores, el reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos y una muy amplia gama de situaciones que son violatorias a los menores de nuestro país. ¿Qué falta en nuestro México, Tania, desde el punto de vista jurídico? Es decir, ¿cómo están los códigos, las leyes para, pues supongo, tener desde ahí herramientas para comenzar a combatir esta situación? Sí, mira, afortunadamente nuestro país tiene ya desde 2014 propuesta y promulgada un poco más adelante la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y ahora que te escuchaba, me pude acordar de una anécdota que les va a resultar muy significativa. En ese momento, cuando se estaba proponiendo castigar, más bien penalizar, prohibir el castigo corporal a niñas, niños, adolescentes, este fue un tema de duro debate. Muchas personas adultas no querían que quedara puesto en la ley que el castigo corporal a niñas y niños debía de ser castigado y de ser penado, lo cual es absolutamente inconsistente, porque si hablamos de personas adultas, el hecho de que una persona le pegue a otra puede ir desde una falta administrativa hasta enfrentar la privación de la libertad. Sin embargo, esa equivalencia humana y esa equivalencia jurídica no se entendía, ¿no?, en ese momento, y es un ejemplo muy claro de lo que estamos hablando y de cómo este adultocentrismo plaga para mal nuestra mirada de lo que viven niñas y niños y de sus derechos. Contamos entonces con esa ley y afortunadamente esa ley mandataba al Estado mexicano a generar un sistema de articulación de todo el quehacer público, de todas las instituciones del Estado, de los gobiernos, de los municipios, para actuar en favor de los derechos de las niñas. Y este es el CIPINA. Entonces, el CIPINA es una institución creada por ley que también se dedica a revisar cómo estamos en términos de leyes, lo que me decías, y cómo podríamos avanzar un poco más. Valga la ocasión siempre para decir que este es un sistema, una institucionalidad pública orientada a derechos humanos y que su desaparición o subsumirla a alguna otra institución representaría pues un retroceso, ¿no?, que es algo que se ha estado hablando en este año. Y por ejemplo, en términos de lo que hablábamos ahora de reclutamiento, justo una de las propuestas que hicimos en este estudio fue que se tipifique con la especificidad que necesita el reclutamiento en nuestro país. Ahora mismo es una expresión, digamos, una de las prácticas que están contempladas dentro del delito de trata, ¿no? Pero en trata es un espectro muy amplio, puede ser con fines de explotación, con fines de explotación sexual, con fines de explotación sexual comercial, en fin, es muchísimo y nos parece que hace falta poder hacer foco en este caso en el reclutamiento, concretamente en el Código Penal Federal. Pero también ha habido algunos avances que esperemos que también en términos de transformar la legislación pueda querer decir transformar la realidad, que siempre es ahí donde en México del plato a la boca se nos cae la sopa. Y tuvo que ver con la Ley General en contra de la desaparición forzada y la promulgación este año, en mayo, la publicación en el Diario Oficial del Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes Desaparecidos. Este es un protocolo que ya está publicado, lo cual quiere decir que es de obligada observancia para las y los servidores públicos, y ese es una especie de manual, digamos así, un protocolo, un paso a paso de a quién le toca hacer qué en materia de desaparición de niños, niñas, adolescentes. En Redim vamos a estar moviendo, por si quieren darle seguimiento, muchos contenidos y mucha información, sobre todo orientada a niñas, niños, adolescentes, para que la dura crisis, la casi pandemia invisible que ha representado la desaparición de niños, niñas, adolescentes, encuentre un alto inmediato en nuestro país porque las infancias y las adolescencias no se lo merecen y porque nuestro país se merece mucho más y muchos mejores esfuerzos urgentes en términos del presente de nuestra niñez, sin esperar un momento más, sin darle dilación, porque es ya mucha la deuda que tenemos con la niñez
en México. Claro, y me hizo recordar algunos testimonios, Tania, que hemos recopilado por acá con los migrantes justamente, y por cierto, de ese tema también le quería preguntar algo, ya casi se nos acaba el tiempo, pero sí alcanzamos un par de minutitos más, porque justamente aquí algunos migrantes, Tania, sobre todo mujeres, nos decían que huían porque pues ya iban por sus niños y les decían, pues si no nos dejas que nos llevemos a tu niño para que se vaya al famoso halconeo, que ya saben que pues, los utilizan unos días, semanas o meses y después los ejecutan, dicen pues los vamos a matar a todos y entonces terminan, o sea, son los desplazados por la violencia, que aquí nos encontramos enorme cantidad en Tijuana, pero en ese mismo orden de ideas, girando justamente la vista, Tania, al actual fenómeno migratorio, pues ahí también hablamos de muchos temas muy complejos que evidentemente en un programa de radio y televisión a lo mejor no vamos a tener todo el tiempo de desglosarlos como ameritaría, Tania, pero que también implica muchos temas de violencia contra menores de edad. Sí, totalmente, David. Justo la semana pasada presentamos también un estudio que hicimos con niñas y niños para analizar cuáles son las condiciones en las que está migrando la niñez en nuestro país. Ustedes en Tijuana tienen de primera mano esta realidad. Nosotros hacíamos un poco más de foco en la frontera sur y las dinámicas de los países en Centroamérica, pero es como lo mencionas. Niñas, niños, adolescentes no migran, huyen. Están huyendo de la violencia, están huyendo de la pobreza, están huyendo de situaciones terribles y lamentablemente México, no hizo falta que Trump construyera ese muro. México se ha convertido en un muro kilométrico porque la dificultad de atravesar este país y los enormes riesgos que enfrentan desde el momento en el que cruzan la frontera son terribles. Las medidas, y bueno, estamos justamente a un año, poquito más de un año, en noviembre cumplimos un año de la promulgación de las reformas en la ley de migración, que precisamente hablan de cómo se tiene que optar, en el caso de la niñez migrante, por la reunificación familiar, atender al principio de no devolución y otros muchos elementos, y un año después estamos viendo que la transformación en las leyes no transformó la realidad, y seguimos viendo estrategias de atención migratoria que están obstaculizándoles mucho más el derecho a la libre circulación y que con esas medidas están haciendo que las y los migrantes tomen rutas y alternativas cada vez más arriesgadas. Ya lo vimos en el terrible accidente que hubo el 10 de diciembre. Niñas, niños, adolescentes también estaban ahí. 19 adolescentes por lo menos estaban en ese tráiler. Entonces, por supuesto que la migración es otro de esos aspectos en donde se pone a la niñez y a la adolescencia en condiciones de mucho más grave vulnerabilidad y a veces, como lo comentabas, sacarlos de la atención del Estado, que por cierto está obligado, sin importar la nacionalidad de estos niños y niñas, sacarlos de la atención del Estado les pone directamente en manos del crimen organizado. Así es. Tania, le agradezco enormemente este tiempo para aprender más de estos temas, para generar esta conciencia. Quienes quieran conocer más acerca de lo que hacen en Redim, en esta red por los derechos de la infancia en México, si nos pudiera compartir si tienen portal, redes, ¿dónde pueden encontrar más información? Sí, por supuesto, David, gracias. Pueden encontrarlo, toda la información de la que hemos estado hablando en Derechos Infancia México. Somos la red por los derechos de la infancia en México, por eso Redim, y también en nuestras redes sociales de Derechos Infancia. Es importante, como tú decías, es doloroso, a estos temas quisiéramos no voltearlos a ver, pero pese a lo dolorosos que son, cuanto antes mejor si nos ponemos a conocer y a actuar. Entonces, muchas gracias también a ustedes por el espacio, porque los medios son aliados en la visibilización de estas problemáticas y en la promoción de los derechos de la niñez. Gracias, Tania. Un abrazo a la distancia. Buenos días. Igualmente, buenos días. Es Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, con el tema de la violencia contra los menores, contra las niñas y los niños de nuestro país. Todas las aristas de la violencia, pues no las pudimos recorrer, pero quizá en este momento las más graves, lo acabamos de escuchar, pues tiene que ver con homicidios, desaparición forzada, reclutamiento del crimen organizado, los usan para el halconeo, también para el sicariato, es terrible la manera en que se llevan a los niñitos de sus casas para que cumplan estas funciones de los grupos criminales. Ya son las 8.